la necesidad que pueda transcurrir en algún momento. Solo como un ejemplo en particular. Bien, entonces sabiendo que el trabajo de riñón es dependiente de un flujo continuo de sangre, flujo que tiene que ser suficientemente adecuado para generar una presión hidrostática que permita generar un ultrafiltrado y que este luego sea manejado por el sistema tubular, modificando la composición que finalmente me lleva a establecer la eliminación de un volumen de orina determinado día a día, es evidente que yo tendría que tener alguna forma de definir o de determinar que un paciente dado cualquiera está desarrollando algún tipo de insuficiencia renal aguda, lesión renal aguda, daño renal agudo, falla renal aguda, como habitualmente se les conoce, ¿no? Pero vamos a ver evoluciona este proceso a lo largo del tiempo. Bien, ¿cómo definimos a la insuficiencia renal aguda? Es un cuadro sindrómico, es decir, es una entidad que va a corresponder a su vez a múltiples patologías. Es la vía final común de una serie de desórdenes que en algún momento dado, repito, un individuo puede estar sufriendo. ¿Y por qué se caracteriza? Básicamente por dos componentes. El primero de ellos, una disminución súbita, aguda. En horas a días, el paciente va teniendo una pérdida de la función renal que se mantiene en el tiempo si es que nosotros no identificamos el factor que originó este problema o habiéndolo identificado, no lo tratamos de forma adecuada o quién sabe llegamos algo tarde. ¿Y cuál es la característica de esta disminución súbita y sostenida de la función renal? Bueno, que disminuye la tasa de filtrado glomerular. Aquellas fuerzas que impulsan la generación de un ultrafiltrado de forma continua, que lo sabemos que tiene que ser siempre continuo en nuestro funcionamiento regular a nivel renal, se va a ver perjudicado. Va a haber una disminución entonces en el filtrado glomerular. Y esto va a tener un efecto en la economía. Se va a perder la capacidad de mantener el equilibrio homeostático. ¿Y cómo se ve representado? ¿Cómo yo me doy cuenta finalmente de que esto se está generando? Sabemos que el riñón cumple muchas tareas. Una de ellas es eliminar algunas sustancias de desecho. Nuestros marcadores hoy en día van enfocados a medir, a valorar algunas de estas sustancias que tendrían que formar parte del filtrado. Son los productos nitrogenados. A la cabeza tenemos representada a la creatinina y a la urea, que son marcadores que ciertamente nos definen que ese riñón, en caso estuvieran elevados estas cifras, ya estaría teniendo algún perjuicio en su función. Pero recordemos que estos componentes son los que se van a ultrafiltrar. Más me valoran filtrado, más no me valoran todavía función del sistema tubular. La función del sistema tubular la generan las células que están mirando hacia la luz. De todo componente tubular, túbulo proximal, asa de Henle, cemento delgado, cemento ascendente delgado, cemento ascendente grueso, túbulo distal, túbulo contorneado. En todos esos tramos vamos a encontrar componentes celulares que van a cumplir diferentes tareas. Cierto es, repito, que a nivel de túbulo proximal se desarrolla la mayor parte de la tarea. Se genera alto gasto de energía porque hacia la superficie, tanto luminal como vaso lateral, se van a expresar proteínas con poder de intercambiar, de absorber o de expulsar algún componente que ciertamente se tenga que desplazar de uno a otro lado de la membrana, pero al final de cuentas con gasto de energía. Y si requieren gasto de energía, ya nosotros podemos concluir que para que esa célula tubular cumpla esa tarea, necesita una oferta continua de oxígeno y sustratos energéticos. Y eso depende también de la perfusión con la cual la sangre está llegando efectivamente a esa zona. Entonces, si nosotros no garantizamos ello, evidentemente no podemos definir y aceptar que este riñón esté cumpliendo su tarea a cabalidad. Entonces, medir creatinina básicamente es medir una sustancia que se ha ultrafiltrado y cómo se ha manipulado, pero medir función tubular es un poquito más complejo, algo más difícil de poder valorar. Ahora bien, no solamente eliminamos productos nitrogenados, productos del catabolismo de las proteínas, del catabolismo de nitrógeno en sí, sino también tenemos otros productos no nitrogenados que ciertamente en forma continua se producen en nuestro cuerpo y tenemos que eliminar. Por ejemplo, los hidrogeniones. Si no tuviéramos la capacidad de eliminar hidrogeniones, evidentemente estaríamos viviendo en un medio acidótico. Y ya de por sí sabemos que la célula no se siente cómoda, no está confortable al momento de hacer su trabajo en un medio ácido. Entonces, es bien complicado que nosotros podamos sostener la actividad celular en un medio en donde la cantidad de hidrogeniones se está incrementando. Muy bien, entonces los productos de desecho que podemos nosotros medir, pero que no son los mejores marcadores, pero ciertamente estamos amarrados todavía hoy en día, porque son pruebas que las tenemos a la mano, son valorar cómo están esos productos nitrogenados representados por la urea, cuya concentración máxima debe ser entre 40 y 50 miligramos por decilitro, y la creatinina, que más o menos en forma general nosotros decimos como concentración 1 miligramo por decilitro, como se los dije
y se lo transmití a través de las redes sociales con sus delegadas, ¿no? Uno guardamos en nuestra memoria. Ya encontré un paciente con unos 5, 2, 3 de creatinina, ya nos llama la atención, ya nos para las orejas de que algo está ocurriendo. En segundo lugar, también nos podemos valer de otra variable que vemos continuamente en el paciente. ¿Cuánto de orina está eliminando? ¿Cuál es el volumen urinario que finalmente este paciente logra emisionar en un periodo de tiempo determinado? Entonces, este marcador, esta valorización que nosotros estamos también teniendo al pie de la cama del paciente, también nos va a ser útil en definir que este paciente quizás está yendo a la falla renal aguda. Más o menos nosotros misionamos alrededor de 1,5 litros, 2 litros de orina por día. Sabemos que hay un volumen mínimo de orina que nos debe garantizar eliminar sustancias de desecho y algunas otras sustancias que ciertamente tienen que eliminarse por la orina. Y ese volumen aproximadamente es de 500 mililitros. Pero ¿qué pasaría si un individuo nos dice que orina solamente 150, 200 o 50 mililitros en 24 horas? Evidentemente para nosotros ya nos diría algo está ocurriendo con la función renal. Pero tenemos que tener lógicamente el antecedente. Este paciente misionaba regularmente una cantidad definida considerada como normal o ya venía arrastrando un problema de larga data que se ha ido asociando un menoscabo en la función renal y veo que ya no orina lo que habitualmente orinaba hasta que finalmente deja de hacerlo, pero eso transcurre en meses, ¿no? Meses de evolución, años inclusive, como es característico de la enfermedad renal crónica. Pero ahorita estamos asentados en la falla renal aguda, un individuo que estaba tranquilo, estaba normal, sin ninguna condición de riesgo siquiera, y súbitamente comenzó a tener una alteración en la función renal. Y cuando esa alteración se está sentando, repito, yo puedo valer de dos herramientas: medir productos nitrogenados, urea, creatinina, o valorar el volumen de orina que finalmente este paciente logra eliminar. En base a esa necesidad de tener que detectar tempranamente a aquel paciente que ya me está yendo a la falla renal aguda, surgieron algunas herramientas, algunas determinantes que me podían decir, sabes que este paciente ten cuidado porque en algún momento va a sentar o va a desarrollar ya una falla renal franca. Allá por el año 2001, en Santorini, hubo un consenso, allá en Italia, un consenso mundial con el fin de definir qué valores ciertamente podría ser por nosotros tomados en cuenta para definir que este paciente estaba ya desarrollando una falla renal aguda. Y surge el consenso RIFLE, el cual vamos a repetir al final, el consenso RIFLE, que es un acrónimo, al final de cuentas, con las letras R, I, F, L y E, en inglés, que hacía referencia a la evolución de la falla renal aguda. Pero antes de llegar a la falla, evidentemente mi paciente tendría que tener algún factor de riesgo, algo que si yo no manejaba adecuadamente iba a progresar y llevar a que ese riñón ya no trabaje en forma adecuada. Entonces, la R representa pacientes en riesgo. ¿Y qué características tienen cuando yo veo a ese paciente? Bueno, que su valor de creatinina puede estar incrementado. Supongamos, y tomamos como referente que el valor de creatinina es de 1. Me dice aquí, un aumento de la creatinina entre 150 y 200%. Quiere decir que cualquiera de ustedes que venga a la consulta por alguna condición y yo le mido el valor de creatinina y en ustedes sale en 1,5, por ejemplo, ese 150%, o sale en 2 miligramos por decilitro, ya me está diciendo, sabes que este paciente algo tiene, algo le está pasando. Entonces, catalogar ese grupo como un paciente en riesgo. Si al contrario, ese paciente sano, entre comillas, cualquiera de ustedes, repito, que son la población que no debería tener patologías acompañándolos, viene con una creatinina entre 2 y 3, valores que ciertamente no deberían ser considerados normales, evidentemente me dice, ¿sabes qué? Ya no es solamente un riesgo, ese riesgo ya progresó a una injuria, ya está habiendo una lesión franca sobre la nefrona, algo más le está afectando. ¿Y qué pasa si ese individuo ya no viene con 3, viene con 3,5, viene con 4, como nos ha sucedido a veces ahora enfrentando a pacientes gravemente enfermos con 4 de creatinina? Bueno, esos valores ya te dicen, ese paciente ya está en falla renal, ya progresó. Es decir, partió con un escenario, con un daño, que el paciente o nosotros o la combinación de ambos no llegó a la identificación en el tiempo adecuado y progresó una injuria y luego llegó a la falla. Oye, pero estos son valores, repito, estáticos, no me valoran en sí. Hasta que no haya habido una pérdida importante de nefronas, yo no puedo definir que ya estoy enfrentando una falla renal aguda. Entonces, el proceso RIFLE avanza un poquito más. Cada vez que nosotros vemos un paciente para quien no debería corresponder tener una falla renal, tenemos que definir rápidamente si efectivamente la falla se está sentando en él o no. Y lo que habitualmente hacemos con esos pacientes o aquellos que entran gravemente enfermos, en forma casi obligatoria, pedimos monitorizar la función renal. Y la forma de monitorizar para nosotros la función renal en esos pacientes gravemente enfermos
es colocarle una sonda. Ustedes dirán, pero ¿por qué mal al paciente gravemente enfermo? Yo debería solamente al paciente patológico. Porque vamos a ver que la falla renal aguda se asocia mucho a aquel paciente que tiene una condición de gravedad. Una hemorragia digestiva alta, un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, un shock circulatorio de cualquier etiología, un paciente politraumatizado, un paciente con una infección grave, una sepsis ya con falla multiorgánica, por ejemplo, estamos obligados a monitorizar la función renal. Así los valores de creatinina urea al ingreso sean normales. Entonces, lo que habitualmente hacemos es pedir a enfermería o nosotros mismos colocar una sonda vesical. Colocamos la sonda vesical y medimos cuánto de orina produce hora por hora. Y en base a eso calculamos esta tasa conocida como gasto urinario. Gasto urinario, se le conoce como gasto urinario. De cajón también todos nosotros tenemos que medir gasto urinario. Un paciente que está en estado grave, estamos rotando en emergencia, estamos en piso, y yo voy a ver que tiene algún factor de riesgo, que lo vamos a ver luego cuáles son, tengo que colocar una zona vesical. Me dirán, ¿para qué le vamos a traumatizar la uretra a un paciente, sea varón o sea mujer? Porque necesito detectar precozmente que la falla renal aguda ya se está asentando en la economía de ese individuo. Y no esperar que recién al cabo de algunas horas o días recién se eleve la creatinina o se eleve la urea. Entonces, ¿cómo calculamos el gasto urinario? Bueno, lo que hacemos nosotros es medir el volumen de orina que produce en un determinado número de horas y lo dividimos entre el peso ideal que tiene el paciente, no el peso actual, porque el peso ideal se asocia mucho a la cantidad de masa muscular. El peso actual, hay pacientes que tienen sobrepeso, tienen obesidad, en donde es más la grasa que el tejido muscular. Y recuerda que nosotros aquí vamos a hablar mucho de la actividad muscular, más que de la actividad del tejido graso. Entonces, un individuo promedio de nuestro país pesará 60 kilogramos, más o menos. Entonces, vamos a poner ejemplo que el individuo haya orinado en un periodo de 6 horas 120 mililitros. Yo le medido con la sonda, en 6 horas me dice la enfermera, mire, hemos recolectado 120 mililitros. Muy bien. El volumen de orina usted lo divide entre el peso del paciente, 60 kilogramos. Y eso a su vez lo divide entre el número de horas en los cuales ha recolectado la orina. Bueno, un turno de enfermería son de 6 horas. Estoy poniendo como un ejemplo. Usted simplemente divide 120 entre 60, me sale a 2, ¿cierto? 2 entre 6, vale decir 20 entre 6, me sale a 0.3. Me va a salir el resultado 0.3 mililitros por kilo por hora, porque es lo que calcula, kilogramos por hora. Muy bien, entonces le dice, si el volumen, el gasto urinario de ese paciente, llevado a unidades mililitro kilo hora, es menor a 0.5, le dice, ese paciente está en riesgo, te puede evolucionar a la falla renal aguda. Si ese volumen no lo tomas en 6, lo tomas en 12 horas, evidentemente ya pasó del riesgo a la fase de la injuria. El proceso está avanzando y tú tienes que ser más cuidadoso con ese paciente porque significa que él no está resolviendo el problema de la función renal, al contrario, está empeorando. Entonces, calcular gasto urinario es bastante sencillo, repito, sabiendo el volumen de orina que se ha colectado entre el peso ideal del paciente, todo dividido entre el número de horas que te tomó juntar ese volumen de orina. Muy bien, peor el escenario cuando el volumen de orina es menor a 0,3, que en el caso estamos en el ejemplo de 0,3, y eso persiste más de 24 horas, o quizás el paciente no orine absolutamente nada, 0 mililitros en 12 horas. Ya te dice, este paciente está en falla. Y nos ha ocurrido, ¿no? Pero nos damos cuenta a veces cuando el paciente ya entró un día atrás y al día siguiente, pasada la mañana, a media mañana, a mediodía, recién nos damos cuenta. Repito, el tiempo va en contra del paciente. Sobre todo en los pacientes gravemente enfermos tenemos poco tiempo para poder actuar. Muy bien. Entonces, riesgo, injuria, falla es un proceso evolutivo. Tenemos que detectar entonces población en riesgo. ¿Quién está en riesgo de ser falla renal aguda? Evidentemente el paciente deshidratado, por ejemplo. El paciente con shock, como lo el paciente con infección, el paciente politraumatizado. O el paciente expuesto a alguna sustancia tóxica de repente, que yo no me percaté, pero ya se le indiqué al paciente. Entonces está en riesgo de poder hacer falla renal aguda. Y tengo que monitorizarlo y ver en qué momento quizás evoluciona la injuria o de repente ya llega a la falla renal aguda. Bueno, de aquí, establecido esto, uno establece un manejo, trata de compensar al paciente y lo demás. Lo compensa, lo maneja, el paciente se recupera, se va de alta, pero al irse de alta, ese paciente no se va con 1 de creatinina, se va con 1,3, se va con 1,5. Entonces uno dice, oye, ese paciente tenía un basal un mes antes de que enferme de 1, y ahora lo estamos sacando ya mejor, pero con un valor de creatinina de 1,3, 1,5, 1,6. Entonces, ¿qué le pasó?
es posible que en ese enfrentamiento al factor injuriante, al factor lesivo, él haya perdido nefronas funcionales. Vale decir, ha habido ya un menoscabo, una secuela producto del daño renal. Si ese componente de daño de producto alterado, que es la creatinina, persiste más de 4 semanas, es decir, llegamos al mes y no baja, sigue en 1,3, 1,5, 1,6, usted dice, aquí ya ha habido una pérdida de la función renal, ya hay una pérdida. ¿Por qué le sirve eso? Porque usted dice, ya habrá quedado con una secuela permanente, es decir, ya está llegando a algún grado de falla renal crónica o enfermedad renal crónica, como le llamamos ahora. Muy bien, para que usted diga que ya está en enfermedad renal crónica, esta última etapa de aquí, debe tener esa pérdida. Antes nos decía en 3 meses, ahora son 2 meses. Si en 2 meses siguen valores altos, usted ya tipifique que esa persona que antes era sana en la función renal, ahora ya quedó con una secuela. Ya está ya con un problema renal crónico. Muy bien, el rifle era bastante comestible. Habría que solamente recordar las letras del acrónimo y bueno, rápidamente uno lo tenía en cuenta. Pero le puedo otro consenso, la Red Internacional de Falla Renal Aguda, el consenso AKIN, el Network, Acute Kidney Injury, ¿no? Entonces, en base a esto, también se establecieron parámetros, que casi son los mismos de rifle, pero un poquito más finos, de detectar precozmente. 0,3, riesgo, 200 a 300% de elevación en la creatinina, en injuria, y más de 300%, o que el paciente requiera reemplazar la función renal a través de terapia dialítica, por ejemplo, ya te decía, ese paciente ya está en fallo. Bien, y la etapa aquí se cataloga como etapa 1, etapa 2, etapa 3. Nosotros, particularmente en las formas graves, vemos por lo menos etapa 2 en los pacientes, ¿no? Y ni bien los detectamos, tenemos que hacer que regresen a la etapa 1, tratar de identificar el factor de estrés, y hacer que el paciente, en la medida de lo posible, se recupere. Repito otra vez, el tiempo está en contra nuestra, tenemos que ir rápido para recuperar al paciente, tratando en el camino de que el tratamiento, siendo reiterativo, que vamos a indicarle al paciente, no termine siendo perjudicial y afecte más la función renal. Aquí es sencillo, ¿no? En este paciente que viene a la consulta y él solito detecta que no puede orinar, ¿ya? Pero si yo me cuento, este paciente no es un paciente joven, no es un paciente de mediana edad, es un paciente geronte, ¿no? Y en el paciente geronte uno diría, bueno, el hecho de que estemos eliminando unas gotitas significa que habría algún problema quizás en la evacuación, algo que no permite evacuar la orina. O sea, viendo el aspecto ya semiológico, lo que van a hacer ustedes al siguiente ciclo, identificar al paciente que están en ese momento enfrentando y quien ya les dice, estoy eliminando menos volumen de orina. Mi pregunta es, ¿está haciendo falla renal aguda este paciente? Entonces, tendría que enfocarme por el tipo de paciente que enfrento, en dónde estaría quizás la causa del problema. Ahora bien, estos marcadores, urea, creatinina, volumen, me ayudan a definir al paciente, me ayudan a detectarlo precozmente o no. Pareciera que en el tiempo, en el paciente gravemente enfermo, repito, porque es la población donde mayormente vamos a ver que desarrolla falla renal aguda, encontramos que pareciera ser más el volumen de orina, gasto urinario. Por eso es que de cajón uno llega, repito, otra vez al paciente gravemente enfermo, le colocamos sonda vesical para medir el gasto urinario. Muy bien. Entonces, la falla renal aguda como tal, según la evolución, hemos visto el consenso Rifle, el consenso Akin, que se parecen en algo en relación a los valores de productos nitrogenados o al gasto urinario, que nos piden siempre valorarlo. También puede aumentar la significancia en definición cuando el cuadro es grave, ¿no? O severo. Todo cuadro grave o severo casi siempre va a requerir apoyo dialítico. Es un paciente que no es capaz de mantener un equilibrio en el medio interno, no es capaz de manejar la volemia. Entonces requiere un soporte dialítico, ¿no? Y si no hay diálisis a la mano y un riñón está en falla, ese paciente está condenado indefectiblemente a la muerte, ¿ya? Nos ha pasado, en COVID nos pasó, no teníamos cómo darle soporte dialítico y nos hacían falla renal aguda, porque estamos enfrentando una patología muy, muy agresiva, y ya encontrar falla renal en el camino y que no solucionaba en horas, ya nos opacaba totalmente el panorama, el pronóstico se hacía muy sombrío. Ya la mala en algún momento tuvimos que sacar a los pacientes como sea desde el área donde estamos nosotros, un poco lejos del hospital, algo lejos de hemodiálisis, pero como sea llevar al paciente a cada sesión, y por ahí uno que otro respondía, pero vimos que en su gran mayoría, más del 90% se nos iban a ir solamente por la presencia de la falla renal aguda, que felizmente hoy no nos está ocurriendo mucho en los pacientes que estamos manejando. Bueno, el cuadro es leve, evidentemente cuando se eleva la creatinina o noto una disminución de gasto urinario, pero ¿cuánto más leve, no?
En promedio nos dicen entre 0,3 y 0,5. Es decir, si mi basal es 1, yo diré que este paciente que ahora viene con 1,3 o viene con 1,5, sería un cuadro leve, ¿no? Un cuadro leve. En general, son rangos que no me establecen mucho. En medicina no quisiera tener un valor fijo a partir del cual yo digo, bueno, si tiene más de esto, ya decir, sí, es posible que el paciente tenga falla renal aguda. ¿Por qué digo posible? Porque puede ser que sea un paciente del grupo de los que son pacientes que en algún momento van a hacer enfermedad renal crónica. Por ejemplo, el paciente diabético y hipertenso, que son las dos principales patologías asociadas a enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué pasa si viene a la consulta un paciente por otra condición, le pido su valor y me sale en 1,5, 1,6? Entonces, yo no sé, ¿será este valor producto de la diabetes que está ocasionando una nefropatía diabética o será producto de la hipertensión mal controlada de esta paciente que está ocasionando una nefroesclerosis y esta a su vez llevando un daño renal crónico? ¿O será quizás otro factor, pero en el escenario agudo? Caramba, ya me la complica, dirán ustedes. ¿Cómo diferencio si es crónico o es agudo? Entonces, un valor aislado no me está diciendo nada, solo le está diciendo, esa función renal está mal. Tu trabajo, o sea, cuando usted se enfrenta a él, decir, ese valor de 1,6, 1,7, 1,8 de creatinina identifica, ¿es agudo o es crónico? Esa es la pregunta final que vamos a tener que responder. ¿Ok? Entonces solamente sabe que en el agudo está elevado. En el crónico sí puede estar elevado también si es uno de los grupos que evidentemente van a irnos a la enfermedad renal crónica. En general, recomiendo de que un valor por encima de 0,5 más que el basal normal para usted ya sea tipificado como un paciente con posible falla renal aguda o quizás una enfermedad renal crónica que esté evolucionando. Dependerá del contexto. ¿Qué contexto? Me dirán ustedes. Ahorita se los voy a decir. En base a los factores de riesgo, usted dirá, sí, es más posible que sea agudo que crónico. Pero a veces viene un paciente con falla renal crónica o enfermedad renal crónica que se descompensa agudamente, o no tiene derecho un diabético con nefropatía diabética a sufrir una lesión aguda. Sí, sí la tiene. Entonces, ¿cómo yo le digo, cómo tipifico a aquel que ya tiene daño, ya tenía una creatinina alta, y ahora quiero saber si ese riñón que ya está a medio fallar, ahora ha exacerbado el daño? Muy bien. Si usted sabe el valor de referencia de ese paciente, imaginémonos que es un paciente con nefropatía diabética y su creatinina de base es de 2. Entonces, si aumenta más del 20% de su basal, por ejemplo, si es 2 su creatinina, 20% es 0,4, es decir, le viene con más de 2,4, usted dice, ya, este paciente siempre me manejaba 2 en los últimos meses, y ahora le viene con 2,4, que es el 20% de ese basal, usted dice, es una falla renal crónica. O en cualquiera más sencillo, dice más de 2,5, ya tipifico como que puede ser una crónica. Pero también puede ser una aguda, porque hemos visto que puede tener 3, puede tener 4 también el paciente con falla renal aguda. Otra vez retrocedemos. ¿Y cómo yo sé que es una crónica o es una aguda? Bueno, existen algunas diferencias semiológicas que lo van a orientar, pero vamos a tener que pedir ayuda diagnóstica, como lo van a ver en semiología. A veces cuando tengo duda en mi diagnóstico, tengo que pedir apoyo diagnóstico de imagenología, de laboratorio, por ejemplo, que me tipifique si estoy frente a una o frente a otra enfermedad. Bueno, ¿existe una asociación en relación a la gravedad? Sí, y dentro de las patologías más graves, las infecciones. Las infecciones. Un quinto de los pacientes entran o hacen falla renal aguda en el escenario de una sepsis. ¿Ya? Y si la sepsis, lógicamente, ya me dice falla orgánica, antes a esto, esta es en relación a la definición antigua, en la sepsis hubieron varios consensos de definición. Antes decíamos el paciente de sepsis evoluciona luego a la sepsis severa. Hoy en día, estas son una sola. Entonces, si sumo 20 más 23, es de casi la mitad, en otras palabras, van a tener riesgo de hacerme falla renal aguda. Y ese riesgo aumenta más si el paciente en algún momento se hipotensa, hace shock circulatorio asociado a la sepsis, ¿no? Mucho más riesgo de ser falla o lesión renal aguda. Muy bien. Me interesa entonces ahora sí, en base a la duda, ¿no? Cuando ese paciente viene a la consulta, viene con un valor de creatinina elevado, yo sé que es un marcador, bueno, que me ayuda por un nitrogenado alto, me dice falla renal aguda o crónica. Entonces tengo que saber cómo yo tipifico los grupos que pueden evolucionar a la falla renal aguda. Viene la clasificación, ¿no? Y la clasificación fisiopatológica me establece 3 grupos. La prerrenal, es decir, todo lo que oferte un volumen de sangre hacia el riñón, antes de la llegada al riñón, es prerrenal. Y ya saben que eso viene desde el pulmón, que oxigena la sangre, la hemoglobina que lo coge, lo transporta al ventrículo izquierdo,
la bomba cardíaca que le impulsa la economía, ingresa con una presión de perfusión determinada hasta que llega al riñón. Todo lo que pasa en ese camino, antes de llegar al riñón, es causa prerrenal. En general, asociadas a qué? A hipoperfusión. Entonces, todo lo que baje la perfusión renal va a decir, ese paciente tiene riesgo de hacerte falla renal aguda. Entonces, usted se va a imaginar diferentes causas, dicen que baja presión de perfusión. La otra es la falla renal aguda intrínseca. Es decir, ya se genera un daño en el riñón mismo, que puede estar asociada a la hipoperfusión, es decir, esa caída en la presión de perfusión renal se ha prolongado en el tiempo, tanto se ha prolongado que ya la oferta que logra llevar, no al glomérulo en sí, sino al sistema tubular renal ha caído ostensiblemente. Y repito otra vez, el sistema tubular renal es el que al final te va a modificar la composición de la orina, porque tiene una serie de estructuras en su maquinaria citoplasmática como a nivel de su membrana celular que le van a permitir establecer un flujo, un movimiento de solutos, minerales y de agua y otros más con el fin de establecer un equilibrio y también eliminar lo que ciertamente la economía no necesita. Pero depende de un flujo de sangre con oxígeno y sustratos energéticos. Entonces, ¿una falla prerrenal puede evolucionar a la falla renal? Sí, sí puede evolucionar. Es como una historia natural de una enfermedad que empezó en un proceso y termina asentándose ya a nivel renal. Pero también puede hacer que haya un daño directo en el riñón, algo que directamente afecte al riñón. Y como el riñón tiene una unidad estructural funcional que es la nefrona, el daño puede asentarse a nivel glomerular, como ocurre, por ejemplo, en la glomerulonefritis, parte del síndrome nefrítico que van a ver en la clase que corresponde con el doctor Maldonado. Puede ser un daño vascular, una vasculitis, por ejemplo, una inflamación de los vasos, que me perjudique la barrera ultrafiltrado, la fuga de elementos formes, reclutamiento de células inflamatorias y otros más. O que el daño se asiente a nivel tubular, o que sea a nivel del intersticio, a nivel de la médula, en donde se concentra algunos componentes osmóticamente activos con el fin de que por sistemas de contracorriente se pueda permitir concentrar o diluir la orina, por lo que ustedes deben recordar por fisiología. ¿Por qué encerré tubular aquí? ¿Por qué encerré tubular? Porque el sistema tubular es en donde, repito, están las células funcionales que van a permitir a tus riñones poder modificar, repito, la concentración de la orina. Pero como son células funcionales con alto requerimiento de gasto energético, cuando la presión de perfusión disminuya, evidentemente va a afectar la calidad de sangre que le está llegando. Hay fenómenos de isquemia, de hipoxia. Pues esas células tubulares van a entrar en estrés, ya no van a trabajar adecuadamente. ¿Y cómo se va a representar? Con falla renal. Pero tú tienes que saber que parte del proceso evolutivo empezó antes del riñón, con una hipoperfusión, que te afectó directamente la función del sistema tubular. Estas, en cambio, directamente se metieron al glomérulo, a la red de vasos o al intersticio, ¿no? Son enfermedades que primariamente han afectado de frente al riñón, entonces son causa renal intrínseca. ¿Cuánto representan esos? 40%, ¿no? Entre las causas prerrenales y renales casi está el 95%, prácticamente de todas las condiciones que te llevan a que un paciente desarrolle falla renal aguda. El porcentaje menos numeroso son las fallas renales agudas postrenales. Es decir, la perfusión está buena, el riñón está ok. El problema es cuando intenta eliminar la orina, algo no le permite que la orina pueda salir. Generalmente son fenómenos obstructivos. Ahora, el problema es cuando hay obstrucción, se genera un flujo retrógrado. Y lógicamente, el uréter que contiene la orina se va a dilatar porque tiene un volumen de orina que no puede eliminar. Y ese gradiente de presión se transmite al riñón, al sistema tubular. Es decir, va a haber una afección después también renal por esa falta de eliminación de la orina. Dependerá también si es una afección de uno o ambos riñones. En otras palabras, dependerá a qué nivel está la obstrucción. Una cosa es que el nivel de obstrucción esté en el uréter derecho o en el uréter izquierdo, y otra que te diga está a nivel de la vejiga, lugar que concentra o recibe el volumen de orina que viene de los dos riñones. O el uretra, por ejemplo, sería el otro lugar de obstrucción, en donde también voy a tener problemas para evacuar el volumen de orina que venga de ambos riñones. Entonces, interesa también saber cuál de los dos estaría afectado con ese fenómeno obstructivo.
Bueno, lo importante para recordar siempre, amigos, en relación a la falla renal aguda. Una vez que todo riñón ha desarrollado ya un daño renal agudo intrínseco, sea por causa prerrenal o renal intrínseca, las manifestaciones que trae el paciente son las mismas, porque ya es el riñón en sí que está fallando. El manejo es bastante similar, casi todos vamos a buscar mejorar qué cosa, la oferta. Y si yo les estoy diciendo que la oferta va de la mano con la presión de perfusión, con sangre rica en oxígeno y sustratos energéticos, usted lo que va a tratar de hacer es mejorar la oferta de sangre de calidad. Sin embargo, cuando esta falla renal aguda intrínseca se debe a alguna causa específica, yo ya sé el agente identificado, yo tengo que retirar al agente agresor. Porque si no lo retiro, si no retiro a esa gente que me sigue agrediendo el riñón, el problema va a persistir en el tiempo. Entonces tengo que, en la manera posible, identificar quién ha originado el problema y tratar de sacarlo con el fin de que no me perjudique más la función renal. Bueno, analicemos rápidamente, desde el punto de vista fisiopatológico, los tres mecanismos que evolucionan en relación a la insuficiencia renal aguda. Primero, en las causas prerrenales. El mecanismo fisiopatológico es cae la presión de perfusión a nivel renal. Causas generales, cualquiera que te lleve hipotensión arterial, cualquiera. O sea, estamos hablando de shock circulatorio, sí, pues, un obstructivo, un distributivo, un cardiogénico, un hipovolémico. El hipovolémico, por ejemplo, con un paciente deshidratado, con un paciente con hemorragia aguda, de cualquier tipo, hemoptisis masiva, hemorragia digestiva alta, politraumatizado, que te genere una pérdida de volumen de sangre importante. Cardiogénico, lógicamente, el paciente con infarto, paciente con falla cardíaca congestiva, crónica, descompensada, ahora es realmente habitual, ¿no? Un síndrome hepatorrenal también es otra condición que te puede llenar a la presencia de falla renal aguda. Una oclusión de la arteria renal, lógicamente. A su ingreso todo estaba bien, pero algo ocurrió, ¿no? De repente tiene una estenosis de la arteria renal y por ahí ve a alguien ignorando, le dio un tratamiento determinado que hizo que haya una mayor contracción en el lugar de ingreso del flujo de sangre, se va a afectar el flujo hacia el riñón y con esto llevará a la aparición de una falla renal aguda. Bueno, ¿qué característica a nivel histopatológico tiene? La estructura y microestructura renal se mantiene indemne. ¿Por qué? Porque hasta este momento tú solamente estás afectando el flujo. Recuerda que son minutos, horas en que está transcurriendo la falla renal aguda. Entonces, en esta condición, el paciente no misiona, pero porque hay poca oferta, ¿no? No hay oferta. Paciente deshidratado, paciente que está perdiendo volumen, o no traer los líquidos, y no la reemplazamos en la cantidad que requiere, lógicamente se perjudica la presión de perfusión porque bajó la volemia, bajó la precarga, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa en la isquemia? El otro fenómeno, ¿no? Si la hipoperfusión persiste, no hay un buen flujo de sangre suficiente con oferta de oxígeno y sustratos energéticos para el riñón, evidentemente podemos ir de la mano también con un fenómeno de isquemia, porque la célula tubular renal es altamente requiriente de oxígeno para poder generar ATP necesario para hacer que sus proteínas de membrana, bombas, muchas de ellas, trabajen en forma continua. Bueno, en relación al riñón, nosotros sabemos que el riñón es capaz de autorregular, como lo hacen muchos órganos, como lo hablamos del sistema nervioso central, el cerebro autorregula el flujo, lo mismo hace el riñón, autorregula la presión de perfusión, en base a una serie de sensores que generalmente están abocados a nivel de la mácula densa, ¿eh? Para activar el sistema renina-angiotensina, y la acción sobre dos actores vasculares que es importante que nosotros recordemos. Uno, a nivel de la arteriola aferente, por donde entra la sangre, anteriormente entra el penacho de capilares, y otro, la arteriola eferente por donde sale, ¿no? Por donde sale la sangre. Muy bien. Por aquí, este va directamente la arteriola eferente asociado a la presión de perfusión. ¿Con cuánta presión de perfusión están entrando los riñones? Y lógicamente la arteriola eferente que va a recoger parte de esa carga de presión hidrostática para poder a su vez alimentar a un componente celular que es el sistema tubular renal. Si ustedes recuerdan un poquito a la nefrona, ojalá que el espacio me dé, luego de que se ha generado esto, acá viene la cápsula de Bowman. Voy a tratar de hacerla en miniatura, y luego viene el sistema tubular. Disculpen por el tamañito tan reducido. Imagínense que todo esto es el sistema tubular.
Ya sé que en el sistema tubular hay células que están tapizándose hacia la luz. Ya sé que cada célula necesita un flujo de sangre. Muy bien. ¿De dónde viene el afluente o la alimentación o la oferta de oxígeno y sustratos energéticos para estas células del sistema tubular? Viene de la arteriola eferente. La arteriola eferente emite una red de capilares que a nivel de las nefronas corticales se conocen como capilares yuxtamedulares, ¿no? Que más o menos tienen esta disposición. Y va rodeando todo el sistema tubular para darles la alimentación que requieren. Pero a nivel de las nefronas yuxtamedulares hay otro conjunto de vasos que se conocen como sistema de vasos rectos. Entonces, al final son capilares peritubulares. Los vasos rectos son capilares súper especializados para alimentar a las células tubulares de las nefronas yuxtamedulares. Eso lo saben por fisiología, pero vamos a ver si puedo ampliar un poquito más. Un riñón cualquiera, acá está la corteza, lo que está abajo es la médula. Entonces, en la corteza usted tiene nefronas. En la corteza son las nefronas corticales, 80% son corticales, pero hay un grupito de nefronas que están en el límite entre la corteza y la médula. Estas son las nefronas yuxtamedulares. Diferencias entre una y otra, que el sistema tubular de las corticales apenas llega a la médula externa, en cambio las yuxtamedulares se profundizan en la médula. Quiere decir que estas de acá participan en la capacidad de concentrar o diluir la orina. Estas, entre comillas, son las más importantes. Y estas se alimentan también por capilares peritubulares, pero los capilares que las alimentan se conocen como sistema de vasos rectos. ¿Por qué es importante que yo les detalle esto? Porque si por acá, por la arteriola eferente, bajó la presión de perfusión, es evidente que por la arteriola eferente la presión va a caer mucho más todavía. Y si cae más la presión aquí, menos presión de perfusión para las células tubulares. Por tanto, en algún momento voy a desarrollar necrosis tubular aguda. En otras palabras, usted está llevando a la evolución de una falla renal aguda intrínseca. Pero todo empezó como una hipoperfusión. Sí, pero usted dejó que progrese. Entonces, repito otra vez, estamos contra el tiempo. Todo paciente con ese factor de riesgo, te entra con sangrado, deshidratado, en shock, con infección, paciente en riesgo, te puede hacer falla renal aguda. Tienes que vigilar la función renal. ¿Qué mido? Creatinina o volumen. Ya te hemos dicho, volumen lo tienes a la cabecera del paciente. Creatinina puedes pedir en controles repetitivos en 1 de horas, 8 horas, 12 horas, como seguimiento. Pero quien te va a chequear, quien te va a monitorizar la función renal, es cuánta orina produce hora por hora. Y tú ya sabes calcular gasto urinario como se los mostré al inicio. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un referente para hacer un seguimiento. Entonces recuerda, el riñón es capaz de autorregular el flujo de sangre. Hasta que más o menos la presión arterial media cae a 80, 80 es el número mágico aquí, o sea, con cuánta presión está entrando al parénquima renal, todavía el riñón autorregula, o sea, todavía permite generar ultrafiltrado. Pero cuando bajas de 80, ya cae la presión neta de filtración, va a disminuir, menos ultrafiltrado vas a tener, menos volumen de orina vas a evidenciar. Entonces, en la falla circulatoria grave, que acompaña muchos desórdenes, yo sé que al inicio va a haber una activación simpática, el simpático nos sale a defender con todo, trata de mantener la presión como puede. Pero si el factor de estrés sigue allí y derrota a tu simpático, y la presión arterial media cae a menos de 80, también el flujo sanguíneo renal va a caer. ¿Y qué vas a ver? Repito, cae ultrafiltrado, cae tu volumen de orina. Te vas a dar cuenta. En 1 hora te está orinando 10 centímetros, 15 centímetros de orina, un volumen insignificante. ¿Ah? Más o menos debería ser por lo menos 30 mililitros, por lo menos. ¿Ah? Pero cuando yo veo la bolsa colectora de orina ya vacía, ya me estoy preocupando. Ya tengo que hacer lo posible por buscar dónde está el factor que no vi al inicio, identificarlo. Porque es muy complicado luego rescatar al paciente que ya está desarrollando falla renal aguda. Muy bien, entonces en las causas prerenales el problema se va a resolver siempre y cuando usted identifique a quién es el culpable y lógicamente dé el tratamiento más adecuado para esa condición en particular que cada paciente trae. Si usted se retrasa, hemos visto parte del proceso fisiopatológico que va a acompañar al paciente. Si usted se retrasa, se demora,
está frente a usted pero no se da cuenta, no tiene una espada del augurio que le permita ver más allá de lo evidente, pero lo evidente sí estaba con la sonda que había colocado, usted pudo haber identificado ese problema, ¿no? Antes de que su paciente, ahora sí por el retraso, haga isquemia prolongada. ¿Y qué se perjudica en isquemia prolongada? Las células tubulares de todo tu sistema tubular. Ya tu paciente va a hacer daño renal y lógicamente ya debuta o ya presenta todo lo característico de la falla renal aguda intrínseca. Pero recuerda, esto empezó como una prerrenal y finalmente llegó a ese desorden. Entonces aquí, por ejemplo, yo sé que la causa es por falta de oferta, le das la oferta y el paciente vuelve a emisionar un volumen de orina adecuado a lo que habitualmente le debería corresponder. Bueno, entonces, la falla renal, ya hemos pasado la prerrenal, pero luego mezclar un poquito con la falla renal aguda intrínseca, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo en general en la falla renal aguda intrínseca? Que hay una injuria renal directa. Directamente algo va a afectar al riñón. Entonces, como yo sé que el riñón tiene una unidad funcional que es la nefrona, lógicamente puede haber un compromiso glomerular, a la cabeza la glomerulonefritis, que van a ver ustedes en la clase de mañana, que puede ser infecciosas como las postestreptocócicas, la rápidamente progresiva, el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que destruye a todos tus órganos de la economía, en más o en menos, a muchos va a afectar y es bien adhesivo a afectar al riñón. El lupus es una de las causas muy frecuentes asociadas a daño glomerular, ¿no? Nos da también manifestaciones de falla renal aguda. Otro de los vasos, ya mencioné también las vasculitis, poliarteritis nodosa, la esclerodermia, síndrome urémico hemolítico en el escenario de infección por Escherichia coli, por ejemplo. Compromiso a nivel del intersticio, como nefritis intersticial alérgica aguda, proceso de infección, infiltración tumoral, o algún fármaco nefrotóxico que se deposita justo a ese nivel, ¿no? Como yo no lo sabía, le indiqué al paciente y lamentablemente ese fármaco se depositó justo a nivel intersticial. Y la otra es la que afecta el sistema tubular, ¿no? Pero ya esto lo hemos separado, lo hemos visto en las diapos anteriores, cuando decimos que la zona de aquí es una necrosis tubular aguda. La causa general, hipotensión sostenida, ¿no? O a veces una droga nefrotóxica, mioglobinuria, hemoglobinuria, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué recupero de causa tubular en relación a la falla renal aguda intrínseca? Es la lesión aguda que puede ser de tipo isquémico o tóxico. Isquemia, falta de oferta, baja la presión de perfusión. Tóxica, alguna droga, alguna sustancia que usted le indicó y que lamentablemente se depositó o afectó a la función del sistema tubular renal. Acá, por ejemplo, mercuriales orgánicos, ¿no? Antes se utilizaban, por su poder nefrotóxico ya los utilizan, pero tenían la capacidad de poder afectar directamente la función renal, ¿ya? Estos fármacos. Otro que vemos en un escenario de mucha frecuencia también que puede afectar la función tubular es cuando tenemos un compromiso a nivel del músculo esquelético, ¿no? Una rhabdomiólisis, ¿no? Una destrucción del músculo esquelético. Una causa más o menos frecuente, por ejemplo, es la sociedad de paciente politraumatizado, ¿no? Con atrición muscular. Digamos, le cae un muro y en una de las dos extremidades inferiores, los músculos del fémur, de la pierna, todos son comprometidos, son aticionados, destruidos y liberan su contenido. ¿Cuál es el principal contenido ahí? Mioglobina, ¿no? La mioglobina. Entonces se libera la mioglobina, sus componentes ricos en fierro también, aumenta la oferta al sistema tubular y lógicamente ese componente forma complejos en la luz del tubuli y mira lo que ocurre en la luz del tubuli, los tapona, ¿no? Tapona y hace que se desprendan las células tubulares hacia la luz. Y como ya no puede el flujo de líquido tubular, tu paciente ya tiene manifestación de falla renal aguda. Por eso tenemos que hidratarlos enérgicamente, ¿no? Para que pueda haber una diuresis continua forzada en este escenario. Vigilamos mucho la función renal en estos pacientes que tienen antecedente de atrición muscular. Bueno, pero me interesa mucho esto del daño renal agudo intrínseco. ¿Por qué me concentro en él? Recuerda, en las causas prerrenales eran 55%, en las causas renales intrínsecas 40%, 95% te van a ir acá si tú estás dormido, aquejado, no te das cuenta, estás aburrido de hacer tanta nota historia y justo te ingresa un paciente gravemente enfermo con factor de riesgo y no lo detectas. Date cuenta de lo que ocurre fisiopatológicamente hablando si nosotros no hacemos nada y dejamos que el proceso evolucione. ¿Cuál es la cascada fisiopatológica de esa lesión renal aguda isquémica? ¿No? Bueno, aquí básicamente vamos a encontrar un desequilibrio que puede ser global, que afecte a los dos riñones, o puede ser focal. ¿Desequilibrio en qué? En lo que siempre hemos venido hablando, ¿no? La célula que necesita para trabajar, oferta continua de oxígeno, sustratos energéticos. Bueno, el desequilibrio viene en que le estás aportando menos oxígeno y sustratos energéticos
pero añadido tienes un problema para sacar los metabolitos, aquellas sustancias tóxicas que la célula acumula. A eso se refiere. ¿Cuáles son las fases que acompañan a la lesión renal aguda isquémica? Que las vamos a ver luego en otro escenario un poco más antiguo, pero este es más actualizado para poder entenderlo. Lo que viene después es mascadito, pero este es el, el concepto más claro que deberían tener en relación al desarrollo de esta lesión renal aguda isquémica. En primer lugar, sucede un fenómeno de vasoconstricción enérgica. Y cada vez que hay vasoconstricción, te baja pues el flujo. Distal a la vasoconstricción, la sangre no está llegando bien. Entonces va a iniciarse una lesión ya ultraestructural. ¿Te acuerdas cuando hablamos hace un instante de falla renal aguda prerrenal y decimos que el riñón está de tamaño normal y la histología no tenía ningún cambio evidente? Bueno, ahí no había problemas, pero cuando la injuria, la isquemia se está desarrollando, tú sacas una pieza de ese riñón afectado ya con isquemia, vas a ver ya lesiones estructurales. El proceso, si tú no lo contienes, no lo identificas, está orinando ya algo menos el paciente, la creatinina se ha elevado un poco más, y tú no tomas a bien definir qué ha pasado con ese paciente, evoluciona, se extiende ya el daño, y lamentablemente aquí, ¿qué hace? Recluta células inflamatorias. Acá viene el problema otra vez. Cada vez que tú llamas al sistema inmune, él viene a ayudarte, sí, pero es medio brutito para actuar y dispara todo su arsenal inflamatorio y agrede a inocentes. ¿Y los inocentes quiénes son? Las células residentes en el lugar en donde ese tejido inflamatorio ha llegado finalmente, que son las células de defensa, pero lamentablemente al ser reclutadas te ocasiona mayor daño. Y junto con esto, lesión endotelial. ¿Por qué hablamos del endotelio? Porque el endotelio está activo o inactivo, depende de cuál está, genera mayor daño porque activa cascada de coagulación, microtrombosis, te perjudica más la perfusión. Entonces, por todo lado hay más agresión. Pero ya no solo a nivel macro, empezó como hipoperfusión, ahora a nivel microcirculatorio. En ese momento, las células tubulares, que son las que más necesitan de una oferta continua de oxígeno y sustratos energéticos, están estresadas, ya no saben qué hacer. Si el proceso se va, desaparece, lo identificaste, lo trataste, estás soportando ese estrés, y si has tenido éxito, posiblemente ocurra la reparación. Con una recuperación en la morfología, sí, pero a veces te demoraste en hacer el diagnóstico o lo hiciste bien, pero el factor de estrés era tan grave, tan avasallador, que igual te ha dejado con una secuela a nivel renal. Pero igual puede haber algo de reparación en la función renal. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo va este proceso que uno siempre se preocupa de ver en el paciente con falla renal aguda, en definir por qué me hacen la falla renal aguda? Hay factores que yo identifico, los trato, pero igual evolucionan y me dejan con algo de daño en la función renal. Pareciera haber ciertamente algún tipo de susceptibilidad. Ya nacemos con una respuesta inadecuada que me va a hacer evolucionar igual a una falla renal aguda. La presencia de comorbilidades, ¿no? Es decir, tengo patologías de base que ya de por sí me predisponen a responder mal ante un factor de estrés y hacer más rápido la aparición de una falla renal aguda. Y el otro, la hipovolemia, que hemos visto muy asociado a desorden prerrenal. En conjunto, llevan a la aparición de la isquemia. Y cuando hay isquemia sostenida, lesión de la célula tubular, repito otra vez, célula del túbuli, esa es la que trabaja más, esa es la que se debe perjudicar. Lógicamente que se ha sumado la respuesta compensadora, que es la vasoconstricción, que finalmente me exacerba más la isquemia, y dependiendo del tiempo que te toma recuperar a un paciente a quien has identificado, o de repente te has demorado y lo recuperas tardíamente, la injuria puede ser reversible con poder
Disculpen chicos, quiero saber hasta qué diapo llegamos porque la señal se me fue. Necesito saber hasta cuál pudimos ver. ¿Era esta la anterior? No No se se ve. visualiza su pantalla. ¿Cuál? No se le visualiza su pantalla, doctor. Ah, ya, perdón. A ver, esta. Ahora sí. ¿Esta diapo la llegamos a ver o fue esta? Fue el anterior, se quedó en la injuria puede ser reversible. Esta. Sí, esa. Ok, ya estamos. Ok, gracias. Bien, entonces decía de que la identificación del factor de riesgo evidentemente nos va a permitir tratar de llegar antes en el manejo con el fin de evitar de que la evolución me lleve a perder de forma irreversible nefronas funcionales que finalmente me dejen un paciente con secuelas. Bueno, entonces en todo este escenario entonces hemos identificado pacientes que entre comillas son normales, son sanos, cualquiera de ustedes en realidad, y por mala suerte alguno de repente saliendo a un medio sufre un atropello, entonces ya se convierte en un paciente en riesgo. Pérdida de sangre, compromiso a nivel de músculo esquelético, de repente exposición de partes blandas con riesgo de infección, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso va progresando en forma silenciosa, en forma subclínica. No hay una señal que me diga que algo anormal ya está ocurriendo hasta que de repente la filtración glomerular cayó y el volumen de orina ya no es el que habitualmente ese individuo debería eliminar. Pero si yo ya hubiera identificado que ese paciente sí tenía factores de riesgo, los que hemos aprendido a identificar hace un instante, yo ya hubiera de repente optado por hacer seguimiento más preciso, más fino, al gasto urinario, quién sabe, para detectar precozmente una caída en el mismo que me identifique que la lesión renal aguda ya se estaba asentando y evitar que progrese a la falla renal aguda como tal. ¿Y por qué es importante evitarla? Porque indefectiblemente la posibilidad de que este paciente fallezca aumenta, sobre todo si el tiempo en el cual el proceso ya se ha sentado, lógicamente va a hacer que haya un mayor perjuicio en la capacidad de mantener las funciones que el riñón normalmente debería mantener en el tiempo. Entonces, un individuo cualquiera, o de repente algún paciente con comorbilidades, ingresa, si nosotros no lo identificamos, progresa un daño, hay un intento de tratar de compensar los procesos con una respuesta compensadora que puede ser insuficiente y finalmente el paciente hace falla renal aguda, dependerá en qué etapa lo coja yo, con un tratamiento agresivo, puedo hacer que regresione, puedo hacer que se haga reversible, ¿no? Que vaya regresionando hasta que, en la mejor posibilidad, la función renal vuelva a ser la que normalmente le competía a ese paciente. Pero en caso, repito, dejamos que evolucione, no lo identifico, no lo trato adecuadamente, el riesgo de muerte para su paciente siempre va a estar presente. Y solamente para identificar lo que ocurre en esa cascada isquémica, ¿no?, que vemos a nivel de la función tubular renal. En un individuo normal, cuando hablamos de ultraestructura, nos referimos que esas células del sistema tubular tienen pues una serie de complejos proteicos a nivel de la membrana, unión a célula-célula, a la membrana basal o a la matriz extracelular, en donde se va a permitir un flujo continuo de diferentes solutos, de uno a otro lado de la membrana. Cuando ocurre la injuria, la lesión, la depresión de falta de oxígeno en sustratos energéticos, las bombas fallan, no tenemos formas de sostenerlas en el tiempo. Y junto con ello ocurren desarreglos celulares, separaciones de célula a célula, se despegan de la membrana basal. Al final, estas células decantan hacia la luz tubular y terminan taponando también al túbulo, taponamiento renal, como le sabemos llamar. En este momento ya tipificamos que el cuadro ya está en un daño, ya hay daño renal. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Tratar de recuperar a las nefronas que podamos recuperar, a la mayoría de ellas. Lógico que, repito, si ha habido más tiempo de demora, el factor de agresión es demasiado fuerte, que nos sobrepasa, es probable que esto nos pueda dejar ya con alguna secuela importante en el paciente. Muy bien. Y las causas posrenales, bueno, las señalamos hace un instante. El mecanismo es una obstrucción a la salida de orina. Las causas más frecuentes, dependiendo del sexo, hipertrofia prostática en el varón, una causa bastante frecuente. Ese paciente de edad avanzada que vimos que tenía problemas para orina, por ejemplo, lo más posible es que haya estado teniendo un compromiso con una obstrucción prostática, ¿no? Un cáncer de vejiga,
una vejiga neurogénica por compromiso de la médula, por algún traumatismo vertebral, por ejemplo, litiasis renal, tumores ginecológicos, el cáncer de cuello uterino, también muy frecuente, ¿no? En la evolución del cáncer de cuello uterino por cercanía a la vejiga, infiltra la vejiga, el cuello vesical, y ya no permite en algún momento dado que la orina pueda salir con facilidad. Peor, en el escenario de radioterapia que a veces indicamos en esos pacientes, también se genera fibrosis localmente a nivel pélvico, ¿no? El piso pélvico también se fibrosa, se constriñe y evita que haya una salida de la orina, con la presencia de esa fibrosis retroperitoneal. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos? Pocos cambios microscópicos en los primeros momentos del proceso. Repito, cuando un riñón trata de eliminar la orina hacia la vejiga, vamos a tratar de identificar la vejiga, perdón, la vejiga, el ureter trata de llegar allí, pero hay una obstrucción, ¿no? Algo que no permite la salida. Lo más natural es que este ureter se dilate, ¿no? Y junto con él también el riñón crece, hidronefrosis, ¿no? Entonces, al inicio, pocos cambios, pero si esto persiste en el tiempo, vamos a ver ya el flujo retrógrado que finalmente va a comprometer el sistema tubular renal. Entonces, ahí sí vamos a notar cambios ya microscópicos, ¿no? Pero al inicio del proceso agudo, es un paciente con hipertrofia prostática y ahora súbitamente viene con que ya no puede misionar, recién está haciendo la hidronefrosis. Tomar muestras en ese momento no nos va a ayudar mucho, pero si ya es algo que no puedo solucionar, va a estar semanas así, sin orinar, lógicamente en algún momento ya se van a desarrollar esos desarrollos en la histología renal. Bueno, aquí las causas, cálculos, o sea, la presencia de piedras, litos, que pueden tener diferente composición, enfermedad granulomatosa, tumores necrosantes en la energía, la tosis renal, se cayó el riñón, se acodó, entonces ya no hay manera de eliminar la orina, presencia de válvulas congénitas que no permiten la eliminación continua de orina. En todos los escenarios, vean ustedes, a nivel del uréter, de la pelvis renal, de la pelvis renal aquí, hay una dilatación, ¿no? Un agrandamiento de la pelvis renal. Bueno, la presencia de cálculos, válvulas, tumores, fenómenos compresivos intrínsecos, extrínsecos, a nivel de la vejiga misma, también uretrocele, tumores, divertículos, cálculos, cuerpos extraños, en la uretra femenina, tumores, divertículos, papilomas, estenosis del meato, en el varón, frecuente la hipertrofia, a veces prostatitis con colecciones también, quistes, válvulas congénitas, a nivel de la uretra, tumores, divertículos, estrangulación, papilomas, estenosis, fimosis, entre otras causas más. Al final de cuentas, cualquiera que impida que la orina pueda salir, esa es una falla renal aguda de tipo obstructivo o postrenal. Bueno, entonces, quitando las postrenales, nosotros más nos concentramos en los dos tipos de afección renal que más riesgo tienen de complicar al paciente. Aquellos que van a evolucionar y tener como parte de su proceso fisiopatológico a la isquemia, la azoemia prerrenal y la necrosis tubular aguda. Ya sabemos que es un mecanismo, una vía final común, en donde la oferta de oxígeno en sustratos energéticos se ve limitada. ¿Por qué es importante? Porque más de la mitad de estos casos van con falla renal aguda. Sigamos avanzando con la falla renal aguda intrínseca, que es la que nos interesa más, ¿no? Bueno, en este caso sabemos que el sistema tubular va a ser el comprometido. Sabemos que la injuria aquí, a nivel intrínseco, puede ser directamente sobre el riñón, por nefrotoxinas, hemos visto, o falta de oxígeno, o la misma isquemia que va asociada a él. A veces es por fenómeno de hemólisis, destrucción de glóbulos rojos. La causa más frecuente, por ejemplo, es una reacción transfusional. El paciente es del grupo A y le damos grupo B, ¿no? Nos confundimos, o hubo un error de enfermería, o cambiaron el paciente, estaba en el A1 y lo pasaron al A2, y al A2 entró otro paciente, entonces hay problemas que ciertamente tenemos que tratar de controlar. La otra es la injuria renal indirecta, ¿no? Aquella que va asociada a las causas prerrenales, como anteriormente lo hemos señalado. Otra vez, las mercuriales orgánicos, aquí, error en la transfusión, ¿no? El paciente es del grupo B negativo y le están transfundiendo el grupo A positivo. Inmediatamente va a desarrollar una destrucción masiva de todos los elementos formes, glóbulos rojos que le están transfundiendo y me va a ocasionar un daño severo en la función renal. El estado de shock, evidentemente, es una causa bastante frecuente, ¿no? Un riñón afectado por la hipoperfusión, evidentemente, me va a afectar la función en forma rápida y sostenida. Bueno, entonces acá resumimos los 3 escenarios fisiopatológicos que van a llevar a la presencia de una insuficiencia renal aguda.
Las causas prerrenales, asociadas por afección de la precarga, disminuyó la volemia, afección de la bomba cardíaca, un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, una disminución de la presión arterial por una causa, una sepsis, por ejemplo, un shock vasodilatado, o una estenosis, como vemos aquí, en el sitio de entrada hacia la perfusión renal. La otra son las causas que se sienten en el riñón mismo, y las posrenales, todo estaba bien, pero el problema está básicamente dirigido a la eliminación de la orina. Muy bien. ¿Qué otros datos más importantes es necesario recordar? Recuerden que el glomérulo va por arteriola aferente aquí, eferente por aquí. Esta es la red de capilares peritubulares, en amarillo el sistema tubular. De la arteriola eferente alimentamos al sistema tubular. Diferencias. Esta es corteza y hacia abajo está la médula. La cantidad de oxígeno que reciben las células que están en la corteza es mucho mayor de las que sí reciben las que están en la médula. Y esas son parte del sistema tubular. Entonces, quiere decir que estas están habituadas en vivir en un ambiente con bajo oxígeno. Imagínate ahora que le bajes la presión de perfusión. Es evidente que esas rápidamente van a entrar en estrés. Entonces, la arteria deferente puede sufrir cambios que me perjudiquen la producción de un ultrafiltrado. Si tú favoreces la vasoconstricción, cierras la arteriola aferente, no hay presión hidrostática para generar ultrafiltrado. Lógicamente, este va a caer. A nivel de la arteriola eferente, si tú bajas el tono, es decir, dilatas o relajas el músculo liso, no va a haber presión hidrostática suficiente para generar ultrafiltrado. También va a caer el ultrafiltrado. Aquí algunas drogas pueden ocasionar ese daño. La enfermedad glomerular, la glomerulonefritis, las enfermedades intersticiales por depósito de sustancias tóxicas como los mercuriales que señalamos anteriormente. La enfermedad tubular, esa sí nos importa, porque generalmente son toxinas o son fenómenos de isquemia. Este es, por decirlo de alguna manera, la que más frecuentemente nosotros vemos, ¿no? Bueno, entonces, el riñón, como sea, va a tratar de defenderse. Es cierto. Dice, como sea, tengo que garantizar un flujo de sangre porque es la cascada fisiopatológica que me va a generar isquemia y eso me puede llevar a pérdida de células tubulares renales. Bueno, recordando un poquito lo que ocurre en cada nefrona, debería existir un equilibrio entre el tono del músculo liso a nivel de la arteriola aferente y el tono a nivel de la arteriola eferente. De ese equilibrio es que se va a generar una fuerza impulsora para generar ultrafiltrado. Esa es la presión hidrostática, ¿no? Muy bien. Cuando la presión de perfusión disminuye, lógicamente la sangre entra a baja presión. Inmediatamente al inicio, el ultrafiltrado va a caer porque hay poca presión de perfusión. Pero las células de la mácula densa, vamos a hacer que continuara por acá, hasta el túbulo distal, las células de la mácula densa detectarían la normalidad, le dicen al sistema renina-angiotensina, actívate, y lo que va a producir es que aumente la producción de angiotensina 2. Angiotensina 2 actúa sobre la arteriola eferente. ¿Y qué le hace a la arteriola eferente? Induce vasoconstricción. Y si usted cierra la eferente, así haya caído la presión de perfusión acá, ¿qué va a hacer? Cuando usted cierra la manguera que está rodando el jardín, el agua sale a más presión. Bueno, voy a aumentar presión de filtración. Recupero mi tasa de filtrado glomerular. Eso como una respuesta compensadora. Ahora bien, ¿qué ocurre en el escenario de exposición a drogas antiinflamatorias, ¿no? Que lo vieron también en farmacología, los AINES, ¿no? Recuerda que el tono del músculo liso a nivel de la arteriola aferente es dependiente de prostaglandinas. Mientras haya prostaglandinas, esta arteriola va a estar con músculo liso relajado. Hay mayor flujo de sangre, por tanto. Pero si por alguna condición indicamos AINES por largo tiempo a dosis suprafisiológica, podemos perjudicar la producción de prostaglandinas y mantener la arteriola cerrada. Entonces, si no hay presión de perfusión suficiente, va a caer el ultrafiltrado. Este paciente no va a misionar. Peor, así se activa el sistema renina-angiotensina, no va a haber capacidad de poder compensar a esa disminución en el flujo de sangre. ¿Qué ocurre en el escenario? Cayó la presión de perfusión y a este paciente le estamos dando una droga que inhibe al sistema renina-angiotensina o que inhibe los receptores de la angiotensina 2. Bueno, cayó la presión de perfusión, entra la sangre con poca fuerza, la eferente trata de compensar, se activó el sistema renina
angiotensina, sale la angiotensina 2, pero encuentra que sus receptores están ocupados por un antagonista. O de repente le dieron un captopril, un enalapril, bloqueó el sistema, no tengo angiotensina, la arteriola no se puede cerrar, por tanto, no hay cómo aumentar la presión hidrostática para que aumente el flujo a nivel del ultrafiltrado. Pues son condiciones que a veces ciertamente nos perjudican la recuperación de los pacientes. Bueno, entonces, en general, los componentes que van a haber asociado una disminución de la tasa de filtrado glomerular puede ser por daño a nivel vascular o daño a nivel tubular. Y es evidente, ¿no? Por uno se forma ultrafiltrado, por otro se modifica, que es el sistema tubular. ¿Quiénes me afectan el componente vascular? Todo lo que altera el flujo, vasoconstricción intrarenal, disminución de la presión de filtración, congestión vascular en la mácula densa o alteración del feedback túbulo-glomerular. El feedback túbulo-glomerular es cuando el túbulo se da cuenta que le falta mayor volumen, mayor cantidad de agua o de sodio y activa la respuesta compensadora a través del sistema renina-angiotensina. El componente tubular, porque se obstruye el túbulo, y recuerda, el sistema tubular renal tiene un volumen de líquido que movilizar y modificar. Pero ¿qué pasa si la luz está taponada por alguna condición? Se obstruye, entonces así la formación de ultrafiltrado no tiene cómo circular porque hay una obstrucción. Por fuga transtubular del ultrafiltrado, ¿va a ocurrir? Sí, porque célula a célula están unidas firmemente, pero para esa unión hay proteínas de unión que necesitan energía. Ahora, tú no le das energía, ¿qué sucede? Las células se separan. Se separan, por tanto, el líquido tubular tiene lugares por donde fugar hacia el intersticio. Y, lógicamente, en un momento, reclutamiento de células inflamatorias que me ocasionan mayor daño. Aquí, por ejemplo, ¿no? La tasa de filtración glomerular ha disminuido, por la arteriola deferente no tengo cómo nutrir las células tubulares están en estrés, están estresadas, no hay energía, se decantan, se caen hacia la luz. Se separan entre ellas, fuga el líquido, las que se decantaron obstruyen el flujo, al final de cuentas suma uno, suma otro, mi paciente ya está desarrollando injuria tubular, producto de la poca oferta de oxígeno y sustratos energéticos. La hipoxia la vimos hace un instante, vean ustedes, la presión de oxígeno a este nivel en la corteza, 50 mililitros de mercurio, ¿te imaginas? Nosotros a nivel de ventrículo izquierdo estamos sacando 95, 100 mililitros de mercurio de oxígeno, y aquí en la corteza renal estamos con 50. Y a nivel de la médula externa, mira cuánto es, 10 a 20. Es decir, son células que ya están en estrés de por sí, con poquito oxígeno, con ese poquito que le das, trabajan. Imagínate el peligro que ocurre cuando baja el flujo sanguíneo. Mira que el flujo también es lento, ¿eh? 4,2 mililitros por minuto por gramo de tejido a nivel de la corteza, a apenas casi 2 a nivel de la médula. Imagínate que ahora baje la presión de perfusión. Entendemos ahora cómo es que, evidentemente, estas células del sistema tubular renal van a ser claramente afectadas. Muy bien, entonces, esta diapo también resume mucho de lo que hemos hablado en relación a la poca oferta de oxígeno a nivel ya de las células tubulares que están en la médula, porque en la médula es donde se encuentra realmente. Aumenta la oferta de sodio en la mácula densa, genera un fenómeno de vasoconstricción cortical. La vasoconstricción cortical evidentemente va a ver representada la falla renal aguda. Aumenta la tasa de flujo sanguíneo a nivel medular, aumenta la decantación de proteínas que normalmente no deberían estar presentes allí a nivel del sistema tubular y que junto con la disminución en el flujo con oxígeno y nutrientes a nivel medular me ocasiona también un defecto en la oferta de oxígeno a ese nivel. En relación a esas otras proteínas que se van acumulando acá, las proteínas de Townes-Hoffmann, por ejemplo, no solamente son las células tubulares, esas células que están tapizando la luz, las que se van a desligar de la membrana basal y van a caerse hacia la luz, sino también estas proteínas que forman parte de su composición, las que se van a sumar y van a taponar finalmente el túbulo. Y con el taponamiento ocurre más falla renal aguda. Bueno, eso ya lo he comentado. Llegamos a tiempo y digamos todo, tratamos enérgicamente, el paciente se recupera, todo bien. Nos demoramos, puede haber en cierta manera algún grado de falla renal aguda irreversible. Aquí en esta diapo de New England, muy referida a falla renal aguda, isquémica en este caso, notamos como en la parte superior todavía hay algunas células tubulares
que están en armonía con el lecho vascular, pero por alguna condición bajo el flujo hay depresión de ATP, poco falta de oxígeno, se ocasionan desarreglos metabólicos, las células que tapizan la luz tubular se comienzan a separar de la membrana basal, dejan espacios sin cubrir, el líquido fuga hacia el intersticio, las células caen hacia la luz, finalmente taponan la luz, se suman las proteínas de Townes-Horsford, por ejemplo, hay desarreglos en el flujo de iones, lógicamente es una célula con poca energía, en donde los capilares peritubulares ya no le pueden ofertar más de lo que ellas ciertamente necesitan. Finalmente, esto se ve representado con una disminución de la función renal. Cae el volumen de orina, aumentan los nitrogenados, ¿no? Pero para esto ya el proceso evolucionó. Nosotros en realidad debimos haber evitado que llegue a ese desorden tan desfavorable. ¿Hay alguna manera? Bueno, decíamos, el paciente ya lo identificamos por factores de riesgo, ¿no? Lo que puede llegar a la evolución de una falla renal aguda con disminución de la cantidad de orina que elimina o aumento de nitrogenados. ¿Hay algunas muestras de que está ocurriendo ya un desorden tubular? Sí. Si yo sé que después del origen del sistema tubular, desde la cápsula de Bowman, las células se van a caer hacia la luz. Bueno, cuando caen las células hacia la luz, adoptan esa plantilla de ese tramo. Y si en algún momento van a salir. Salen hasta que uno finalmente las elimina en la orina. Usted saca una muestra de orina y la analiza a microscopio. ¿Y qué va a ver? La presencia de cilindros. Cilindros. A veces son cilindros celulares, como vemos acá. A veces son cilindros de glóbulos rojos, pero estas células son las células del sistema tubular. Entonces vamos a encontrar los cilindros, ¿no? Que son moldes del sistema tubular, que normalmente no debería haber, pero cuando los veo yo digo, este paciente ya ha hecho desarreglo tubular, ya evolucionó. O sea, mala noticia encontrar la presencia de cilindros tubulares a nivel de un examen simple de orina. Bueno, vamos a las manifestaciones, ¿no? ¿Por qué me importa? Ya hemos visto lo que ocasiona y qué desarrollo va a tener pues el paciente que está desarrollando una falla renal aguda. ¿Por qué nos interesa? Acá vamos a la parte más comestible de lo que detallé en esas 5 fases, ¿no? Esto es de la década del 70. Siempre la presento en todas mis presentaciones, pero encontré la otra más actualizada, por eso se las presenté al inicio, cuando empezamos con vasoconstricción, ¿no? Miren, son 5 fases en donde según el individuo evolucione, a veces bien, a veces mal, podría en algo recuperar la función renal. Específicamente relacionado a qué? A la necrosis tubular aguda. Aquel fenómeno donde se desarrolla justamente esa cascada isquémica que va a dañar al sistema tubular renal. En el periodo 1, igual, se comparte. El riñón está en peligro. El paciente está entrando con alguna condición de riesgo que tú tienes que considerar. En el periodo 2, los riñones ya están comenzando a tener falla renal aguda intrínseca. Ya se está afectando el flujo, la oferta de oxígeno, sustrato energético a la célula tubular, ¿ya? Por tanto, va a haber algún grado de daño renal. En la etapa 3, los riñones pueden ya recuperarse esas células, o sea, mejoraste el flujo, mejoró la oferta de oxígeno, sustratos energéticos, otra vez se vuelve a revitalizar la célula tubular y las que se obstruyeron hacia la luz se eliminan con la orina, es decir, el riñón comienza a destaparse, como dice aquí. En la fase 4, los riñones comienzan a recuperar su función. Y en la 5, idealmente deberían trabajar lo normal, pero sabemos que también este individuo puede quedar con secuelas, ¿no? Dependiendo cuánto te demoró darle la ayuda que el paciente pedía. Bueno, analicemos cada una de estas fases para entender cómo es la evolución en relación a la sintomatología. Bueno, la fase 1 generalmente no pasa 24 horas. Es un individuo que agudamente te viene y te viene ya con una señal de riesgo. Repito, infartado, hemorragia, politraumatizado, paciente séptico. Muy bien, todavía no tiene daño, pero ya te está entrando con una enfermedad que sabes que te puede progresar a la hipoperfusión. Si tú no la detectas, esa hipoperfusión sabemos que va a ir a matar células tubulares, a generar necrosis tubular aguda. ¿Y cómo vas a ver al paciente? Que comienza a disminuir la cantidad de orina. De ahí la importancia de que tienes que colocarle sonda vesical para monitorizar flujo urinario. ¿Qué puedes notar si pides pruebas en sangre? Podría haber aumento de nitrógeno ureico sanguíneo, creatinina, aumento de potasio. Recordar que el potasio es un mineral que tiene como principal ruta de eliminación al riñón. Por tanto, si tienes un riñón insuficiente que no va a trabajar bien, ¿qué ocurre con el potasio en sangre? Aumenta.
Si tienes un paciente cuyo riñón no trabaja bien, ¿qué ocurre con la creatinina? Producto del metabolismo proteico a nivel muscular, se incrementa. Y en la orina, ¿qué esperas encontrar en la orina? Bueno, normalmente cuando tu paciente micciona, cuando está eliminando la orina, en esa orina yo debería encontrar sustancias de desecho, productos nitrogenados y no nitrogenados. Pero como tu paciente no está orinando bien porque está en falla, vas a encontrar poca urea, poca creatinina en la orina. ¿Y dónde está la ureacreatinina? Está en la sangre, se está quedando en la sangre porque no tiene cómo salir, porque ese riñón está siendo afectado en su función. Entonces, repito, en esta fase el paciente está en peligro, ese riñón está en peligro. ¿Ya? ¿De qué? De desarrollar falla renal aguda. En la fase 2, el paciente ya evolucionó de estar hipoperfundido, ya la poca perfusión al sistema tubular renal ya está ocasionando un desarreglo a nivel de las células que están posicionadas a ese nivel. ¿Y qué vas a notar? Bueno, mayor aumento de los productos nitrogenados, azoemia. Recuerda que el riñón controla el volumen de sangre, el volumen de agua en la economía. Entonces ya no va a poder eliminar el volumen de agua que normalmente eliminaba. Hay sobrecarga de líquido, aumenta la volemia, porque el riñón no lo puede eliminar. Ahora no solamente es potasio, también son hidrogeniones los que el riñón no puede eliminar. Se genera acidosis. Ocurren desarreglos electrolíticos. Lógicamente, en algún momento puede haber una afección en la función endocrina renal, que ya la conocemos por lo que vimos anteriormente, en relación a la activación de eritropoyetina, en la activación de vitamina D, por ejemplo, ¿no? En esta etapa puede venir el paciente con poca producción de orina, o quizás todavía producir orina en cantidad adecuada. Pero ojo, esa orina que se elimina aquí, el hecho que elimine 2 litros de orina, 2 litros de orina, yo digo, oye, está orinando formidable, no te quiere decir que el riñón esté trabajando bien. Para que tú digas, es orina de calidad, yo diría, en esta orina tengo que encontrar creatinina, tengo que encontrar potasio, tengo que encontrar hidrogeniones. ¿Qué pasa si la mides y no hay creatinina, no hay potasio, no hay hidrogeniones? ¿Qué te dice? Es agua, no es orina en sí, porque la orina debería tener esas sustancias de desecho. ¿Ok? Entonces también tenemos que fijarnos en la composición. Entonces, para el momento que el paciente lógicamente ya lo orina, el volumen de orina que debería eliminar, ya viene la sintomatología, ¿no? Le tomas pruebas en sangre y en sangre, pues los nitrogenados, como vemos acá, están volando, ¿no? La urea en 100, la creatinina en 4, por ejemplo. Y junto con ellos también el potasio y los hidrogeniones. Bueno, ¿qué encontramos normalmente? Aumenta el potasio, que no puedo eliminar. El sodio disminuye, ¿por qué? Recuerda que ahora tienes problemas para eliminar un volumen de agua. Mayor volumen de agua diluye, ¿ya? Y ahí diluye los elementos que están en la sangre, entonces el sodio es uno de ellos. ¿Qué podemos encontrar en la orina? Según la causa del daño, puede haber proteínas que normalmente no deberían existir. Puedes encontrar cilindros que no deberían haber cilindros celulares, que pueden ser eritrocitos o las células tubulares. Lógicamente, problemas para eliminar electrolitos, ¿no? Porque ese riñón está insuficiente. Entonces, en ese momento, lógicamente, ya otros órganos comienzan a verse afectados. Uno de ellos es el corazón, ¿no? El corazón ve que los niveles de potasio que no se pueden ir por el riñón ya están alcanzando cifras límite que si no se controlan van a afectar la función cardíaca. Recuerda que el potasio en valores altos o bajos causa disturbios en la señal eléctrica a nivel de la terminal nerviosa hacia el músculo esquelético o el propio sistema eléctrico del corazón. Entonces, cuando tienes esta descompensación asociada a potasio muy incrementado y el corazón está en riesgo, no te queda otra, tienes que dializar al paciente, como sea. A nivel gastrointestinal, bueno, signos de deshidratación, lengua seca, náusea, vómito, puede haber sangrado gastrointestinal, porque a nivel de la mucosa del estómago, esos productos nitrogenados se depositan en la mucosa y la lesionan, ¿no? Perjudican su barrera de defensa contra el ácido clorhídrico. Recuerda que el moco que está aquí, el bicarbonato, protege a la mucosa del pH bajo de la luz gástrica, pero al tener depósito de productos nitrogenados se debilita esa barrera, ¿no? ¿Puede haber compromiso respiratorio? Sí, porque el volumen de agua que no elimina el riñón se acumula en los pulmones. Recuerda que la bomba cardíaca no va a poder manejar una mayor carga de volemia. Y lo primero que va a hacer es aumentar presión hidrostática corriente abajo hacia el territorio veno capilar pulmonar. Entonces aumenta la cantidad de agua en el alveolo. Tu paciente hace tos, ortornea. Si le pones el estetoscopio vas a escuchar los clásicos crepitantes, ¿no? Compromiso cardíaco, lógicamente, el ventrículo izquierdo desesperado porque hay mayor volumen, mayor precarga, trata de hacer lo que puede
hasta donde, lógicamente, la ley de Stalin se lo permite. Inflamación del pericardio, mismo fenómeno, ¿no? Depósito ahí de productos nitrogenados. ¿Puede haber paro cardíaco por hipercalemia? Sí, por eso el corazón le teme al potasio, ¿no? Puede detenerse, evidentemente hay que corregirlo, acomodar el lugar. Me va a dar trastornos de ritmo, pero también tu paciente puede fallecer súbitamente, producto de la elevación del potasio. Manifestaciones neurológicas, mioclonía, lasitud, fatiga, incapacidad para concentrarse, sonoleza, confusión letarga, convulsiones. También un clásico asociado a este desarreglo. Bueno, en el periodo 3, ¿qué pasa? Si el paciente mal que bien soportó la etapa de estrés, sea cual sea la causa y comienza a salir, de repente uno nota que el paciente comienza a orinar más. Se le está orinando poco, ahora comienza a orinar en mayor cantidad. Yo le dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Este riñón está trabajando al doble, triple, 4 veces lo que habitualmente hacía. Te orina 4 litros, 6 litros, 8 litros de orina en un solo día. Y uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué orina tanto? Bueno, ese volumen ahora incrementado de orina que el paciente está teniendo, por eso dice, se ha destapado los riñones, bastante orina, más allá de la que normalmente solía ser. Igual, yo te digo, valora, es orina de calidad. Para que sea orina de calidad tienes que encontrar creatinina, potasio, hidrogeniones y lo demás, ¿no? O es más agua. En realidad lo que más orina es agua, abundante cantidad de agua, o sea, se va a deshidratar ese paciente. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, recuerda que mientras estuvo en falla renal aguda no podía eliminar algunos productos nitrogenados. Uno de esos nitrogenados es la urea. Entonces la urea se quedaba contigo, no se iba con la orina, porque había una afección en la función renal. Pero ahora que la nefrona está volviendo a trabajar, esa urea sí se está yendo con la orina. Y la urea cuando se va, la urea es un componente osmóticamente activo. ¿Qué hace? Jala agua. Entonces se lleva el agua con ella. Sale más urea, pero se va el agua con ella. ¿Ok? Entonces, cuando un individuo orina mucho, se los dije en farmacología también, ahora sí tienes que vigilar potasio como dé lugar. El que orina bastante, alta chance de que pierda grandes cantidades de potasio. Ahora tu paciente te va a hacer hipopotasemia. Y con el potasio va a perder el magnesio, te va a hacer hipomagnesemia e hiponatremia. Entonces, todos los desarreglos electrónicos van a comenzar a ocurrir. Y tú tienes que estar atento porque tienes que ver en qué momento tu paciente está eso. Falla renal aguda poliúrica, la van a decir como apellido, ¿no? ¿En qué fase está tu paciente? Está en una falla renal aguda poliúrica. Uno te dirá, pero está orinando mucho. Ese paciente está bien. ¿Por qué le dices falla renal aguda? Tú le tienes que responder porque justamente ahora que recupera función renal está eliminando mayores cantidades de urea que al ser osmóticamente activo me está jalando agua y con eso me está ocasionando pérdida de potasio, pérdida de magnesio y también del sodio. No lo olviden porque es una condición que pocos entienden y que tienen que saber vigilar para compensar ahora al paciente en esa etapa de la enfermedad. Ahora, en la etapa 5 los riñones aparentemente se han recuperado, pero les dije que según el grado de estrés que han tenido, según la pérdida de nefronas que haya ocurrido, lógicamente el paciente puede quedar con secuelas. Y cuando queda con secuelas, lógicamente muchas de las funciones renales se van a perder. Una de ellas, por ejemplo, es la capacidad de poder producir suficiente cantidad de eritropoyetina, de EPO. Entonces, si tengo poca oferta de eritropoyetina, ese paciente posiblemente se quede con un cuadro de anemia crónica para el resto de su vida, porque ya le dejó una secuela a nivel renal. O que tenga una incapacidad de concentrar completamente la orina, como normalmente debería de ocurrir. Bueno, diagnóstico diferencial, les decía, ¿no? Cuando entra un paciente y su creatinina es de 2, y yo digo, ¿será agudo o será crónico? Pero ya sé que el agudo viene con factores de riesgo, viene con antecedentes de hipovolemia, de compromiso cardíaco, de problema infeccioso, de problema traumático. Y el crónico, ese te va a decir, soy diabético, soy hipertenso, he tenido tuberculosis renal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero van por otro lado, divorciados por los antecedentes. Aún así puede haber problemas. Entonces, tenemos que tener ayuda de algún lado que me tipifique, me oriente más a decir, ¿estoy con una aguda o estoy con una crónica? O quizás es una crónica reagudizada. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Para hacer la valorización de las fallas prerrenales, renales y porrenales, primero la historia clínica, importante, ¿no? ¿Qué paciente estoy recibiendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué viene? Me duele, soy anciano, diabético, hipertenso, fumador, me duele el pecho, le tomas el electro, tiene alteraciones en el ST, es un infarto, cae la presión y ahora te hace falla renal, evidentemente vas a decir, este paciente tiene una falla por hipoperfusión de causa cardíaca. Ah, es un síndrome cardiorrenal, eso lo van a ver con el doctor Maldonado mañana, sí, pero va asociado a ese evento o ese proceso fisiopatológico. Siempre hacer un buen examen físico.
Porque el paciente con daño renal crónico viene con una serie de hallazgos que tipifican que ya es crónico, versus el agudo. El agudo no tiene mucho cambio en su fenotipo, pero puede venir con unas señales que te digan por dónde fue el evento. Por ejemplo, si ha tenido una diarrea evidente, pero el fluido viene deshidratado, ¿no? O presenta señales de hipotensión ortostática u ortostatismo. O ya tiene con una patología cardíaca que ahora se ha descompensado y me perjudica la perfusión renal. El escenario de esas pruebas renales, entonces, todo lo que limite la llegada de la sangre a este riñón, recuerda, puede ser compromiso a nivel de la arteria renal por una trombosis o una estenosis, o estado de deshidratación, sea cual sea la causa, paciente con diarrea, vómito persistente, pancreatitis aguda grave con acumulación de agua en los intestinos, tercer espacio, por ejemplo, que no pueda tolerar los líquidos, paciente con redistribución de fluidos, el shock séptico, por ejemplo, la sepsis, recuerda que hay una fuga de líquido del intravascular al intersticio. Paciente de gran quemado, también lo mismo, ¿no? Fuga de líquido, el paciente se edematiza, todo el agua que le das, todos los suelos que le puedas dar al paciente de gran quemado, se va al intersticio. O paciente con alteraciones en la bomba cardíaca que no permitan perfundir adecuadamente a la economía. O puede ser que sea una afección aguda intrínseca, ya lo detallamos también, en el glomérulo, glomerulonefritis de los vasos, la vasculitis, a nivel intersticio, las nefritis intersticiales, y a nivel tubular, esta es parte de la cascada isquémica, no te olvides, isquemia prolongada. Tú permitiste que evolucione esa etapa porque no te diste cuenta de que el paciente ya tenía un factor de riesgo que si lo hubiera identificado y manejado agresivamente, hubiera permitido evitar llegar a esta etapa. Bueno, en segundo lugar, ya tienes tu historia, ya tienes los antecedentes, ya sabes la enfermedad que está condicionando algún tipo de daño, solicitas pruebas de diagnóstico final, que al final te digan, confirma, sí, efectivamente es una aguda, no, es una crónica. Entonces, siempre debes pedir un examen de orina directo, siempre. Eso te va a ayudar a determinar si hay presencia o no de indicadores de falla renal aguda intrínseca. ¿Qué puedes hallar? No te olvides los cilindros. ¿Cilindros de qué? De células granulares, células epiteliales, células leucocitarias o de Matías. ¿Y los electrolitos en la orina te ayudan? Sí. Mira, en las pruebas renales, date cuenta, hay poco volumen de sangre, cayó la volemia. Si cae la volemia, tu cuerpo, ¿qué dice? Tengo que recuperar agua. Y la forma de responder ante la hipovolemia, ¿cuál es? Se activa el sistema renina-angiotensina. Recupero sodio. Me quedo con el sodio para que me recupere agua. Entonces, en la orina, ¿qué vas a encontrar? Poco sodio. En la orina vas a encontrar poco sodio. La fracción excretada de sodio, menos de 1%. Es decir, todo lo estás recuperando porque estás con una presión renal. Te falta agua, te falta sodio para ayudarte a mantener el agua. En la falla renal aguda intrínseca ya perdiste cualquier mecanismo de regulación. Tu sistema tubular ha fallado. Recuerda, las células tubulares son las que te permiten cambiar la composición del líquido a nivel tubular. El sodio no puedes recuperarlo, se va porque no tiene célula que te ayude a recuperar el sodio. La fracción excretada puede aumentar. Entre las posrenales, bueno, puede ocurrir que sea una aguda o una crónica. ¿Te ayuda el sodio? Sí, en las agudas menos de 20, en las crónicas más de 40. Fracción excretada en las agudas, menos de 1. La mayoría tratando de recuperar el sodio en las crónicas, por general, más de 1. Me concentro en los que son más representativos. Esta herramienta vital. Ustedes, bueno, idealmente deberían saber algo y hacer también algo de ultrasonido, ¿no? Hablaba hace un instante o al inicio de la presentación de que cuando vemos un paciente con falla renal aguda, que dice, ¿será crónica, será aguda? Porque el valor de creatinina está incrementado, pero tengo dudas si es crónica o aguda, a pesar de tener los antecedentes, la historia, el dato que me dice, sí, este parece aguda, el otro más parece crónica, me gustaría que por lo menos identifiquemos al riñón por ecografía. El riñón por ecografía, más o menos tiene forma de un frijolito, la corteza y la médula. Esta es la forma que tiene un riñón. Uno puede medirlo, 12 por 6 por 3. Es la forma que siempre les pido que se acuerden. Casi llega ese valor, ¿eh? 12 por 6 por 3. ¿Ya? 12 de largo, 6 de ancho y profundidad 3, ¿no? Es lo que más o menos identificamos al riñón. Entonces, ese es un tamaño normal. En la nefropatía crónica, el riñón se hace chiquito. Y no distingues corteza de médula. Se pierde la diferenciación córtico-medular. Entonces, en un paciente en que tienes duda, viene con creatinina de 2, por ejemplo, le pones el transductor y ves un riñón de tamaño normal, tú dices, este es agudo. Le pones el transductor a creatinina de 2 y ves un riñón chiquito, no distingues bien corteza y médula, esa es una crónica.
Peor si lo ves palidón, la facies renal, escarcha urémica en la piel, huellas de rascado, ese es crónico, ya no es agudo. Entonces, la ecografía renal te va a ayudar muchísimo en identificar que estás frente a alguna de esas condiciones. Bueno, la postrenal ya hemos visto todas las cosas posibles, no lo voy a reiterar. No olvidar que en la fase diurética se suscita siempre que hay liberación de la obstrucción. ¿Ya? Sea cual sea la causa, si es que la obstrucción fuera a nivel tubular o fuera a nivel postrenal. ¿Ya? Bueno, en relación a las causas, solamente decir, si hay depresión de volumen, el manejo adecuado, darle fluidos, evitar lesionar una arteria que ya sabes que está dañada. Hay pacientes que tienen estenosis de la arteria renal. Entonces, hay drogas que te intensifican la estenosis. ¿Cuáles? Los YECAS, por ejemplo. Los bloqueadores de angiotensina 2 dañan más al riñón, contraindicados en pacientes con estenosis renal. No le debes dar, nunca, no le des. Tú le das, te va a hacer falla renal aguda, va a cerrar la arteria renal. Necrosis cortical, bueno, ya cuando la corteza, nota que la corteza recibe más oxígeno y más perfusión en relación a la médula. También puede haber necrosis a ese nivel. Lógicamente, vas a tener que pensarla cuando tu paciente no mejore. Pasa el mes, 6 semanas, 2 meses y no mejora, ¿no? Otros escenarios, cuando el paciente es trasplantado, ¿no? También puede haber daño renal, sobre todo por el uso de las drogas que acompañan a ese tratamiento. Bueno, entonces, antes de llegar a la catástrofe sintomatológica, sindrómica, con todas las manifestaciones que tiene el paciente, lo ideal sería hacer el diagnóstico antes, ¿no? Yo creo que la conclusión de toda la clase es, importa diagnosticarlo antes de que llegue, y no cuando ya llegó a la falla renal aguda, porque cuando llega es difícil manejar todos los procesos de descompensación que el paciente trae. Entonces, ¿existe alguna manera de hacer un diagnóstico precoz para evitar las complicaciones? Sí, y yo me quedo otra vez con el rifle, ¿no? Rifle, riesgo, injuria, falla, lesión persistente. Para ese tiempo, año 2004, eran 3 meses, pero ahora 2 meses por lo menos. Bueno, riesgo, se aumenta la creatinina o el gasto urinario es menor. Yo más uso gasto urinario, menos de 0,5 mililitros kilo hora. Injuria, si esta disminución persiste por 12 horas. Falla si es menos de 0,3 mililitros kilo hora, o si es que el paciente no ha orinado absolutamente nada en 12 horas. Ya te dice que este paciente está en falla. Una cosa es, por ejemplo, ingresa un paciente con, yo le pongo, ¿no? Injuria renal aguda. Le pongo rifle y, ¿vale? Me dice, ¿qué estás escribiendo que no entiendo nada? Bueno, te estoy diciendo que este paciente está con insuficiencia renal aguda por score rifle en injuria. Significa que está en esta etapa, para que lo entiendas. ¿Cuál es tu objetivo en tu turno? Hacer que regrese, que regresione, y no que progrese a la falla. Por eso lo pongo así. ¿Qué pasa si en la noche ya está rifle, le pongo rifle, y le pongo F? Caramba, o el proceso es muy agresivo, o el paciente ya no responde, o el que lo trató dejó de prever algunas circunstancias que han permitido que el paciente progrese. Lo ideal es que hablemos el mismo idioma y entendamos el proceso como un evento fisiopatológico único, en donde algún tipo de lesión, injuria que la economía de este paciente tuvo incubando en algún momento, progresó. Identificarla, repito, precozmente para evitar la progresión a esto de acá. ¿Se recuperó el paciente? Sí, pero te va a dejar con una lesión persistente. Ese riñón ya no va a trabajar a su capacidad habitual. O peor, ese daño persiste más tiempo, ya te quedas con un paciente con una enfermedad renal crónica. Muy bien, si les queda alguna duda, pregunta y estuviera en mis manos poder responderlas, pueden hacerla por este medio, por favor. Doctor, una consulta. ¿Qué bibliografía sacó el tema en sí de injuria? Injuria renal aguda, Ajá. en realidad son varios textos, como en lo que es rifle, los consensos están en la red, van a encontrar unos 4 consensos por lo menos, de Akin también van a encontrar unos 3 actualizados, y lo que es la esfera fisiopatológica, la mayoría están en New England.
Doctor, perdón, en el sílabo estaba viendo y decía que usted también iba a enseñar fisiopatología del síndrome cardiorrenal. El doctor, bueno, voy a terminar la grabación. Un minuto. El doctor Maldonado es quien va a hacer todas esas clases. Me pidió coger yo todo lo que era la parte aguda renal. ¿Ya? Entonces, él va a hacer todos esos temas. Por eso fue que señalé en relación a la siguiente clase que iban a tener con él. Doctor, Sí, tenía dos dudas, una consulta. Este último examen para algunos es importante, entonces es muy importante, entonces quería saber cómo íbamos a hacer sobre las bases, porque a veces usted hace una clase muy buena, pero por ejemplo hay preguntas que como se usa tantas fuentes para hacer la clase en el examen, pucha, es un bolondrón, ¿no? Pero por lo menos yo en el último examen he visto que las preguntas eran demasiado extensas. ujú. Entonces yo me preguntaba si es que íbamos a tener alguna bibliografía en específico para el examen de ahora. Y la otra, si usted, ya que en algunos cursos de otros semestres, porque de quinto creo que no, están reconsiderando tomar un sustitutorio, usted podría reconsiderarlo. No, en realidad, mira, las reglas de juego, lamentablemente en el sílabo